Bueno, vamos a comenzar a continuar, mejor dicho, ¿ya? ¿Están todos por acá? Sus camaritas encendidas, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, Muy bien. Por favor, la gente que está sin cámara, ya estuviera poniendo la cámara. Ok. Bueno, entonces voy a proceder a quitar los que no tienen cámara. Voy a proceder a sacar de la clase. Ok. Entonces esa gente que está sin cámara, ¿qué pasó? Ya le saco. Profesor, Georgina no le deja, no le permite encender la cámara y Yasmari tampoco. Dígales que salgan y vamos a entrar rapidito ahorita. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, ahí está la presentación, ¿verdad? Habíamos quedado. Ay, ok. Gracias. Habíamos quedado en que el metabolismo de las purinas, de las bases úricas, que son la adenina, la guanina y la epoxantina, tienen, ¿verdad? Dos estadios, dos partes, pues, dos vías, mejor dicho. Entonces, la primera es la síntesis de nuevo de purinas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que
el anillo de purina está ensamblado, formado con una molécula de ribosa 5-fosfato, ¿verdad? Entonces, las purinas se sintetizan como un mononucleótido. Eso es lo primero que deben saber, como un mononucleótido. Ese ensamblaje, ¿verdad? Se da en el hígado, en la célula del hígado, en los hepatocitos. ¿Claro? Por lo tanto, se da en el hepatocito, el hígado. ¿En qué parte del hepatocito? En el citosol, no en la mitocondria, en el citosol. Y a su vez, esa síntesis de nuevo tiene dos estadios. El primero, aquí está, mire, se llama formación de inosina monofosfato. La inosina monofosfato es IMP. IMP, inosina monofosfato. Entonces, ahí dice que necesitan 11 reacciones para formar el IMP, la inosina monofosfato, que son esas que están aquí en la figura, esta que está aquí, esta figura. Esa la vamos a ver en la presencialidad. ¿Ok? Aquí dice, mire, vía de la pentosa fosfato, síntomas de la purina, mira aquí el 1, ¿verdad? Ahí está. Ok. Esas 11 reacciones. Entonces, fíjense bien, el, eh, aquí, la reacción para formar la inosina monofosfato va a formar un nucleótido, que el nucleótido se va a llamar la hipoxantina. Pero en un principio forma esa sustancia, el PRPP. ¿Cómo es su Diego Guerra el año pasado los chavos que se quedaron? El PRPP. Préndanse el nombre. Fosforibosil pirofosfato. Eso que está aquí. PRPP. Fosforibosil pirofosfato. Pirofosfato. Entonces, el resto de las reacciones es la construcción del anillo que se suma carbono y los átomos de nitrógeno. Ahora, ¿quiénes van a aportar un nitrógeno? Aminoácidos que son ricos en nitrógeno, el aspartato, la glicina y glutamina. Dióxido de carbono y derivados del DHF, que es el tetrahidrofolato, que se supone ustedes ahorita en el receso lo investigaron, ¿verdad? Ese para el foro. Esa es la primera etapa, entonces, se forma la inosina monofosfato, IMP. La segunda etapa, aquí está, mire, esta que está aquí. La inosina monofosfato se transforma a AMP. ¿Qué cosa es AMP? Adenosin monofosfato. O GMP, que es guanosin monofosfato. La adenosin viene de adenina y el guanosin de guanina, ¿no? A su vez, ambos vienen del inosina monofosfato, que es de la hipoxantina. Dice otras palabras, primero la hipoxantina, después va a formar el adenina y la guanina. Eso es cómo se da la formación de esas tres bases úricas, que es la adenina, la guanina y la hipoxantina. En realidad forman dos, que es la guanina y la adenina. La hipoxantina es como intermedia, pues, para formar las dos últimas. Pero después se da la vía de recuperación. Entonces, fíjense bien, la primera vía, aquí tenemos la síntesis de novo, es decir, formar nuevas purinas. Y la segunda vía, vía de recuperación. La primera vía tiene dos etapas, ¿verdad? Que es la formación de IMP y la conversión de IMP a AMP. Ok, entonces, ¿qué cosa o qué pasa esa vía de recuperación? Entonces, ahí va a haber un recambio, se recupera de los ácidos nucleicos. Es decir, en el proceso en sí de metabolismo de los ácidos nucleicos, se da la liberación de bases purinas libres. Se liberan las purinas, esas bases. Y ellas van a ser recicladas por la vía de recuperación, que la vuelva a unir a un azúcar y un grupo fosfato para formar el nucleótido.
Recuerden que el nucleótido, repito por enésima vez, es el azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Pero en el proceso de metabolismo ellos se liberan, ¿verdad? En los nucleicos se liberan los nucleótidos y van a haber bases nitrogenadas libres. Esas bases nitrogenadas libres se vuelven a unir a un azúcar, grupo fosfato, y forman de nuevo lo que llamamos el nucleótido. Estamos viendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos la formación de las purinas. Tiene dos vías. Vía la síntesis de nuevo y la segunda vía de recuperación. La primera, que es la síntesis de nuevo, tiene a su vez dos etapas. La primera, formación de inosina monofosfato. Y la segunda, conversión de inosina monofosfato, que es la AMP, a AMP, que es adenosina monofosfato, y monofosfato de guanosina. ¿Estamos claros? Sobre eso, ¿verdad? Esta parte estamos viendo. Es la tarea que voy a activar. Además del foro, ¿verdad? Ustedes van a hacer un cuadro bioquímico, famoso cuadro bioquímico, con toda esa reacción hasta donde llegué. Ya tenemos la primera reacción, que es el metabolismo del folato. La segunda reacción, que es la formación de la adenosina. Y ahora la tercera reacción, que es la formación o el metabolismo de las purinas, que tiene dos etapas. La primera, síntesis de novo, y la segunda, la vía de recuperación. Dentro de la síntesis de novo hay dos subetapas. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, como todo el proceso bioquímico tiene, nos había dicho la compañera Montserrat, tiene dos etapas la síntesis. Tiene la degradación, el metabolismo, perdón, tiene dos etapas, la degradación y la síntesis. Lo que nosotros miramos es la síntesis, cómo se forma. Ahora vamos a ver la degradación. ¿Cómo se degrada? ¿Verdad? Decir, en el proceso de metabolización también se puede ir degradando. Pero antes de entrar a degradación, quiero que concentrémonos en esta imagen, que es la figura C5. ¿Estamos viendo? No sé si algún voluntario que me lo lee. ¿Quién puede leer ahí? Figura C5. Qué barbaridad. Esto ya lo siento, no dice nombre. Estructura de purina, nucleósidos y nucleótidos. Las purinas son las bases nitrogenadas adenina, guanina e hipoxantina. Pueden existir como bases libres o como azúcar pentosa, habitualmente la ribosa o la desoxirribosa. Unidos por la posición N9 para formar un nucleósido, Disculpe, no se dice N9, es nitrógeno 9, ¿oyó? nitrógeno 9. Ujú. Eh, Para formar un nucleósido. Por ejemplo, la adenina es la base libre y la adenosina es el nucleósido. O la guanina es la base libre y la guanosina es el nucleósido. El nucleósido de la hipoxantina se llama inosina. La fosforilación del azúcar en posición del carbono 5 da lugar a la formación del mono, di y trinucleótidos tal y como se muestra. Gracias por tu disponibilidad de la niña. Entonces, ya ustedes saben, aquí tenemos la estructura de las purinas, que puede ser nucleósidos, nucleótidos. Recuerda la diferencia entre ellos, ¿no? Nucleósidos solo tienen dos cosas. Y nucleótidos, los tres que va al grupo fosfato. Nucleósidos solo es la base nitrogenada y el azúcar. Nucleótidos son las dos más el grupo fosfato.
Entonces, esas bases púricas, ¿verdad? Son la adenina, la guanina y la epoxantina, 3. Ellas pueden estar como bases libres o se une el azúcar, que es la ribosa, que también puede ser la desoxirribosa. Son azúcar 5 carbono. Pero ¿dónde se une ese azúcar? En la posición del nitrógeno 9, aquí. Miren el cursor, ¿eh? Ustedes siguen el cursor aquí. De los 9 carbonos, en el carbono 9, perdón, nitrógeno. De los 9 nitrógenos ahí se va a unir el azúcar, que es este que está aquí. Estamos viendo. Y a su vez el azúcar se une los fósforos. 1, 2, 3. Si son 3, trifosfatos. Si son 2, 2 fosfatos. Y si 1, monofosfato. ¿Ya? Ok. Y ahí te da el ejemplo. La adenina es la base libre. ¿Cuál va a ser el nucleósido? Adenosina. La guanina, ¿cuál es el nucleósido? Guanosina. Pero en el caso de la hipoxantina, se llama inosina, que fue lo que nosotros miramos acá. Acá, ¿dónde está? Aquí. Mire, en la formación de inosina monofosfato. O sea, ¿cómo lo explico? En otras palabras, que para la formación del anillo de purina, primero se forma la inosina monofosfato. La inosina es de la base hipoxantina. A su vez, la inosina monofosfato, aquí dice el punto 2, es que se convierte a adenosina o a guanosina. Estamos viendo que la guanosina y la adenosina son las que van a formar los ácidos nucleicos. Eso es importante, ¿verdad? Eso es como una forma de un repaso. Bien, ahora, le había dicho, siempre que se forma, hay lo contrario, que es la degradación. Y aquí la figura 6, vamos a recordar de nuevo, eso es muy importante, no se puede olvidar las funciones. Esa es pregunta de clavar en el examen, este cuadro. Las funciones de las purinas, ¿para qué existen, verdad? Ahí aparecen 6. Puede ser que usted se lo olvida, pero las 3 primeras no lo puede olvidar. Primera función, ¿cuál es? Que forman parte del ADN y ARN. Esos sí son los bloques de construcción, que son parte cofactores y también que tienen alta energía. Eso, muchachos, ojo, esa es pregunta de clavar del examen. Entonces, después de esto, aquí tenemos, ¿verdad? Esta figura aquí. El proceso de formación. Esa figura va a explicar bien la presencialidad. El proceso de formación. Aquí está la primera etapa, se llama síntesis de novo, ¿verdad? La vía de la pentosa comienza con el recuadro 5-fosfato, ATP, el ATP se transforma en AMP y se transforma en fosforibosil pirofosfato, PRPP. Y aquí se da una serie, miren flechitas, así vamos una flecha, una, otra. Aquí se dan 11 reacciones. ¿Qué es importante saber? Esas 11 reacciones van a permitir que el fosforibosil pirofosfato se transforme en IMP. ¿Y el IMP qué cosa es? Inosin monofosfato. ¿Estamos viendo? Después viene la vía de recuperación, que la inosina monofosfato, ese que está aquí, IMP, se transforma en dos cosas. Acá, AMP, que AMP, adenosina monofosfato. Y acá, GMP, que es GMP, guanosina monofosfato. De la guanina y de la adenina. Esas son las vías de recuperación. Estamos viendo, ¿verdad? Ok. Después viene la degradación. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Que está. Degradación de las purinas. Degradación de las purinas. No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura. Vamos a esperar que alguien en el grupo se designe a leer. Degradación de las purinas. El adenosil monofosfato y el guanosil monofosfato se degradan hasta las bases libres hipoxantina y xantina, respectivamente, que se pueden ver en la figura 6-7.
Estas se convierten en ácido úrico que se excreta por los riñones. El ácido úrico es insoluble. Cuando está presente en la sangre a niveles elevados, puede precipitar formando, sí, precipitar formando cristales que pueden causar Aquí sí, aquí arriba, aquí, causar, aquí. gota. A continuación veremos estas vías con más detalle. Ok, muchas gracias. Entonces, la degradación de quién, de las bases púricas, que son las dos que se formaron aquí. Miren, las dos que se formaron acá, la adenosina monofosfato y la guanina monofosfato, se van a degradar. Entonces, aquí dice, se degradan hasta formar las bases libres, que es la hipoxantina y la xantina respectivamente. Y aquí tenemos la adenosina monofosfato, se le transforma en hipoxantina y la guanosina monofosfato en xantina. Después, ellas se excretan formando ácido úrico, que es excretado por la orina. Aquí está, ¿verdad? Esas bases nitrogenadas se convierten en ácido úrico, que los riñones excreta. Es insoluble. Pero si ese ácido úrico está en la sangre a niveles muy altos, se precipita en forma de unos cristales que provocan una enfermedad que es la gota. Vamos a hablar de eso. Aquí vamos a hablar mucho de casos clínicos de enfermedades. ¿Estamos claros? Entonces nos produce la gota. Ok. Todo este proceso que miramos, ahora vamos a ver en detalle, en detalle. Habíamos visto primero, escuchen bien, primer paso, formación o síntesis de purina. Dentro de la síntesis de nuevo hay dos cosas, que es la formación de IMP y la segunda etapa, la conversión de IMP a AMP y GMP. Entonces, vamos a ver cómo se forma ese anillo de purina. Ok, vamos a ver. Ana Yancy, deja de moverte por toda la casa, por favor. Sentate para recibir la clase. A ver, pues. Nicole, ¿qué dice ahí? Formación de purinas, síntesis de nuevo de purinas. En la figura 6.8 se muestran las funciones de los átomos de carbono y nitrógeno para la síntesis del anillo de purina. Dale, dale. Ok, formación de IMP. El primer estadio de la síntesis de purina tiene 11 reacciones. Los números se refieren a los de la figura 6.9. Número 1. La síntesis de 5-fosforibosil y 1 pirofosfato. No me acuerdo el nombre de esto. A ver, vamos a ver. Eso tiene que saber los nombres. ¿Eh? Formación de IMP. La IMP es inosina monofosfato, ¿no? Tiene 11 reacciones. Dice, 1, 2, ahí estamos. Después aquí sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí. Pero la primera, ¿qué es lo que dice? Oye los términos. Formación de IMP. Y aquí dice síntesis de fosforibosil pirofosfato, PRP. Entonces, la enzima aquí se va a llamar fosforibosil pirofosfato sintetasa. Esa es la enzima, eso que está aquí. Es la enzima. ¿Estamos viendo? ¿Cataliza qué cosa? La fosforilación de la ribosa en la posición 1, formando el PRPP, esto que está aquí, este PRPP, fosforibosil pirofosfato. Y esa reacción es irreversible. ¿Qué significa eso? Que solo tiene un sentido. Y necesita dos moléculas de ATP. Es la reacción que aparece aquí. Vamos a ver.
Vamos a ver. Ahí quedó rayada de la pizarra. Después, bueno, eso que están aquí. Necesita, ya miraron. Eso, ATP se transforma a MP. Ok. Entonces, después sigue una serie de reacciones, son 11, que de esa reacción usted lo que va a hacer es un cuadro resumen. Pero en final de todas esas reacciones, que son las que aparecen aquí simbolizadas con esas flechas, se forma eso, que es el anillo. ¿Ok? Bien. Ahora bien, la formación de la inosida va a requerir un total de 6 moléculas de ATP. 6 moléculas de ATP. ¿Verdad? Y después viene la segunda etapa, que es la conversión. La conversión de, aquí está, inosina monofosfato a adenosina monofosfato y guanosina monofosfato, ¿verdad? Entonces, eh, ay, disculpe un segundito. Entonces, en este caso, el inosina monofosfato se convierte en guanosina monofosfato mediante la adición de un grupo amino. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí. Sí, Sí, Es profe. profesor. que había quitado el micrófono, me parece que, ok. Mediante la adición de grupo amino, el carbono 2. Y aquí hay dos pasos, oxidación del carbono 2 e inserción de grupo amino. Esos dos pasos necesarios saber, pero sí aquí que la conversión de MP a MP. Entonces, la síntesis de GMP, ¿qué cosa es GMP? Guanosina monofosfato, requiere ATP que la de zinc trifosfato, es decir, se necesita el nucleósido recíproco, recíproco. Ok, eso. Después viene la regulación. Hay que regular, muchachos. ¿Qué cosa es la regulación, chicos? Recuerden bioquímica 1. ¿Qué es la regulación? ¿Qué es la regulación? ¿Ah? A ver, El control de las reacciones. ¿es qué cosa, perdón? El control de las reacciones. Puede ser el control. Muy bien, el control, pero controlar para que ocurra de manera acertada, ¿verdad? Por ejemplo, el semáforo regula el tráfico, ¿verdad? Ahí está regulando para que pase uno, otro se detenga. Entonces, regular es hacer con que las cosas ocurran con la normalidad requerida. Normalmente, en bioquímica hay sustancias reguladoras que son la hormona, ¿verdad? Pero también lo que pasa es que la misma sustancia que reacciona al dar en cantidad de alto va, se autorregula, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama la regulación, hay la regulación hormonal y la regulación de facto, pues. Entonces, en este caso, ahí dice que la síntesis de purina está controlada de manera alostérica. ¿Qué cosa es alostérica? Inhibiendo o permitiendo. Es decir, que no entre en acción una enzima, perdón, ¿cómo se llama? Una hormona, sino que alostéricamente es que la misma sustancia se autoinhibe cuando hay mucho o hay poco. ¿Me explico? Entonces, cuando por ejemplo hay déficit de una enzima, la reacción no va a ocurrir porque hay un déficit de enzima. Entonces, hay reacciones que están acopladas de tal forma que permiten que surjan muchas cantidades de la enzima para que la reacción ocurra o la inhibe. Entonces, ahí dice que la síntesis de purina está controlada alostéricamente por inhibición o por retroalimentación en 4 zonas de control principal. Ok, entonces, mire, una de las principales enzimas, o en principal momento, es aquí, mire, cuando la ribosa 5-fosfato se transforma en fosforibosil pirofosfato. Entonces, ahí va a haber el primer control. Aquí dice, mire, fosforibosil pirofosfato sintetasa, esa es la enzima, PRPP sintetasa. Ella está inhibida por los productos finales de la guanosin difosfato y adenosina difosfato.
Y como también un producto intermedio, tanto en la vía de recuperación como en la síntesis de pirimidina, que vamos a ver más adelante, ese es el principal lugar de control. Es decir, hay que moderar la cantidad de la fosforibosilpirofosfato sintetasa, que es la enzima. Ese es el primer momento. El segundo momento es el fosforibosilpirofosfata amidotransferasa, que transfiere grupos amidos. Y esta reacción irreversible limitante la velocidad específica en la síntesis de la purina, no está en las pirimidinas. Y está inhibida alostéricamente por los productos finales, que es la IMP, es decir, enzima monofosfato, enzima monofosfato y enzima monofosfato. ¿Qué significa inhibida alostéricamente? Pues que si hay mucho de ese producto, la reacción no puede ocurrir. Y si hay poco, la reacción ocurre. Esa es una inhibición alostérica. ¿Estamos ahí? El tercer momento es el adenil succinato sintasa, que es una enzima también, que es inhibida por el producto final, que es adenosina monofosfato. Y el cuarto momento, inosina monofosfato deshidrogenasa, que es inhibida por el producto final, adenosina monofosfato. Y repito, cuando digo inhibida por el producto final, es que si ese producto final hay cantidad suficiente, inhibe la enzima y no va a seguir la reacción. Pero si hay en poca cantidad, la enzima se activa y se va a producir. ¿Me explico? A eso se llama regulación alostérica. Ahora mire qué importante, eso qué importante aquí. Esto quiero que me lea un estudiante que se llama, vamos a ver Karen, ¿qué dices tú, Karen? ¿Qué dice? Si se pierde ahí, Karen, ¿qué dice? Si se pierde la regulación debido a un defecto en una de estas cuatro enzimas reguladoras, se puede producir la hiperproducción de adenosina monofosfato y Sí. guanina monofosfato por encima de por encima de los requerimientos para la síntesis de ácidos nucleicos y las otras funciones. El exceso de purina se descompone a ácido úrico, que produce, que puede llegar a depositarse en los tejidos dando lugar a los síntomas de gotas. Correcto. Es decir, que estos procesos necesitan ser regulados. ¿Y quién regula estas cuatro enzimas? ¿Cuál? Uno, fosforibosil sintetasa. Dos, fosforibosil aminotransferasa. Tres, adenosina succinато sintasa. Y cuatro, inosina monofosfato deshidrogenasa. Si esas enzimas no trabajan o pierden el poder de regular, va a haber mucha producción, hiperproducción de adenosina monofosfato y adenosina monofosfato. Más de lo que la célula necesita, más de lo que necesita para formar ácidos nucleicos. Y a su vez se va a descomponer ácido úrico, que se va a depositar, produce gota. Esto vamos a hablar más adelante de la enfermedad de la gota. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿cuántos minutos? Ok. Después tenemos producción de ATP, es decir, energía en la biosíntesis de purinas. Ana Aragón, ¿qué dice ahí? No se te escucha. Ay, Dios mío. Jennifer, lea usted, Jennifer. Sí, doctor. Espérame Lea. que la producción de ATP de la Sí, biosíntesis de purina. sí, Ok. ahí. La formación del IMP se requiere 6 moléculas de ATP. La conversión del IMP a la AMP utiliza el GTP. La conversión del IMP al GMP emplea 2 moléculas de ATP. Por tanto, se requieren 7 moléculas de ATP para formar una molécula de AMP y se necesitan 8 ATP para una molécula de GMP. De este modo, en términos de energía, la vía ¿Y la vía de- el documento se movió. Doctor. De este modo, en Ahora sí, términos... es mi celular, Ay, señor. Apúrate, hombre. perdón. De este modo, en términos de energía, la vía del nodo es un proceso
Claro, la vía de recuperación, sin embargo, proporciona un método alternativo de formar nucleótidos de purina sin emplear mucho ATP. Ok, es decir que aquí no se forma ATP, todo lo contrario, gasta mucho ATP. Es una vía cara, pues, para formar ATP. Y lo último, Emily, ¿qué dice? Vía de recuperación. Emily. Ok, saqué la Emily porque no contesta. Venua, lea lo último, Venua. Nada se escucha. Ay, Dios mío. Georgina Prado, lea. Vías de recuperación. Cuando se descomponen los ácidos nucleicos y los nucleótidos, se liberan las bases libres. La vía de recuperación recibe estas bases libres volviéndolas a unir con la ribosa 5-fosfato. Se trata de una vía de un paso y la ribosa de 5-fosfato es transferida del fosforribosil pirofosfato a las bases libres. La liberación de pirofosfato convierte a las reacciones irreversibles. Solamente se necesitan dos enzimas, que es la adenina fosforribosil transferasa e hipoxantina. Ahí, hipoxantina. Entonces, esa es la vía de recuperación, ¿verdad? Que cuando ellos, los nucleicos, se descomponen en nucleótidos, se liberan los nucleótidos de la base libre, y esas bases libres se vuelven a unir con la ribosa 5-fosfato. Entonces, es una vía de un paso. Y eso convierte en reacciones irreversibles. Y solamente, para este caso, solamente dos enzimas, la adenosina fosforilato transferasa, APRT, y la hipoxantina. Ok, vamos a ir cerrando y vamos, orientaciones finales, 2 minutos, dos tareas, el foro, que ya ustedes saben que les van a hablar. Y la otra tarea, yo voy a redactar un documento, ahora les voy a subir, en que ustedes van a hacer el cuadro bioquímico, les voy a subir en concreto de cuáles reacciones van a ser el cuadro bioquímico. Eso va a estar habilitado entre hoy y mañana, solo denme chance de activar todo esto. Y eso deben subir de aquí máximo el día domingo, porque la clase es el día lunes, presencial a las 8 de la mañana, allá en UCN Dorada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, recuerden que ese día vamos a comenzar a trabajar con un folleto, así que le money para eso. ¿Estamos claros? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Enojos? ¿Hable ahora o cállese para siempre? Ah, doctor, yo entré como 2 minutos después de que pasó lista en mi nombre, Bueno, es tu caso y la pero sí emergencia. estuve presente desde la primera sesión. Bueno, me recordaba después, me daba un mensaje para quitarte esa ausente. La emergencia también y no sé quién era la otra. Ok. Y qué poca gente hay. Ustedes son como 20, ¿verdad? Aquí solo hay 12. Conmigo, 11. Los demás, quién sabe. Después ahí se están quedando. Karen, ¿qué pasó con tu brother? Me dijo que le iba a escribir. A mí me escribieron nada. Bueno, muchos están faltando. Ok, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Nos seguimos viendo hasta el lunes, si Dios quiere, la próxima, ¿no? Siguen trabajando ahí virtual con el foro. Gracias. Buen día.